Hablemos de casos de uso, porque yo creo que ya hay muchos podcasts donde hablamos sobre lo bueno y lo malo de la inteligencia artificial, pero a mí me gustaría aprovechar que te tenemos hoy aquí, que es una persona que son de las que te remangas y estás en muchos proyectos, que nos fueses contando cosas que están haciendo. Si quieres empezamos un poco por el sector legal, de cosas que conozcas, Ujú. y luego si quieres podemos saltar a la banca o podemos saltar a otros sectores. Por ejemplo, a nivel de la abogacía, ¿qué cosas o qué proyectos podemos poner encima de la mesa que puedan ser interesantes? Pues mira, te voy a contar uno que a mí me llamó mucho la atención porque me sorprendió, ¿no? Cuando me lo contaron. Bueno, en general en la abogacía, en banca, en despachos, todos los proyectos que tienen que ver con gestión de textos pues es algo que hacéis mucho y muy bien y con muchas grandes cantidades de texto, todos esos suelen tener unos ROIs bastante importantes, ¿no? Pero yo te voy a contar uno que es uno de los primeros que hice, ah, que es un tema de gestión de contratos. Cuando 2 compañías o dos bufetes de abogados están representando 2 compañías que están gestionando y negociando un gran contrato, y cuando digo un gran contrato, estoy hablando de un contrato que tiene cientos o miles de páginas, pues lógicamente son contratos que tienen varios cientos de cláusulas, ¿no? Y una de las cosas que me comentaban es que, claro, cada vez que hay un intercambio de ese documento entre estas 2 partes. Que en ocasiones son email con el Word para allá, email de vuelta, ¿no? Que muchas Exacto. veces no se trabaja incluso ni en el mismo Word. Exacto, ni siquiera son email de ida, email de vuelta es bastante habitual, ¿eh? Ni siquiera, se comparte ese documento o se comparten. Es verdad que en algunos despachos más grandes tienen plataformas, ¿no?, para gestionar contratos, hay herramientas que gestionan contratos bastante bien. Pero lo que tú comentas es así, la mayoría de las veces es simplemente un email que se intercambia con ese documento de Word, además, que es un documento editable. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que me contaban es: "Oye, cuando estamos negociando una serie de cláusulas, vamos por la cláusula 25 o 30, nos encontramos con que a veces alguien, no bien intencionado, nos modifica cosas que ya habíamos acordado en la cláusula uno que le benefician, ¿no? Entonces, claro, esto nos obliga a revisar cada vez, cada intercambio, a revisar todo el documento. Y estamos hablando, evidentemente, de documentos muy largos, ¿no? Entonces, bueno, pues este es uno de los primeros casos que hicimos y es muy sencillo, bueno, que cada vez que el documento va y viene, se revisa Se compara. por parte, se compara por parte de una IA para que sea igual en su literalidad, pero en caso de que haya algo cambiado, que siga manteniendo el espíritu, ¿no?, del documento. Y bueno, pues eso es algo bastante, vamos a decir, fácil. No me gusta decir fácil nunca en general de una aplicación porque siempre aparecen yo siempre digo que el diablo está en los detalles, ¿no? Bueno, lo digo yo, lo dice todo el mundo, pero es verdad que los detalles hacen que las cosas nunca sean fáciles del todo. Pero bueno, ese es un caso muy sencillo, pero hay casos, también bastante habituales, como por ejemplo el caso de seguimiento de la documentación de compliance de una gran compañía, ¿no? Em, Tú has ido desarrollando en una compañía a lo largo de muchos años una serie de documentos de compliance, de cumplimiento interno, de normativa interna, que normalmente está adecuada a una legislación que a ti te afecta, ¿no? Entonces, te ocurren 2 cosas. Cuando estás si no eres una multinacional, estás trabajando en un único país, por ejemplo, en España, pues lo que te ocurre es que te está cambiando la legislación. Entonces, esa legislación que está cambiando está afectando a tu normativa de compliance. Y si eres una multinacional, lo que te está ocurriendo es que cada vez que te vas a un país nuevo, lógicamente tienes que adaptar tu compliance a esa nueva normativa, ¿no? Y además te pasa lo mismo que si estás solo en España, pero multiplicado por muchos países, todo eso va cambiando. Bueno, pues esa vigilancia de la normativa y la comparación con nuestros documentos internos de compliance es algo que se puede hacer muy bien, se hace muy bien con con inteligencia artificial generativa, pero especialmente con inteligencia artificial generativa basada en agentes que es algo que yo creo que ya todo el mundo conoce, ¿no? Un agente de IA, así, para que lo entiendan sin entrar en tecnicismos, básicamente es un software, un programa que utiliza inteligencia artificial generativa para tomar decisiones y para dar respuestas, ¿no? Bueno, pues esto es algo que se puede hacer muy bien con agentes. Puedes poner a los agentes que están vigilando, están ejecutándose de manera constante o cada cierto tiempo, vigilando esta legislación y cuando detectan legislación nueva, pues automáticamente la interpretan
y la comparan con nuestra documentación para ver cómo nos afecta. Este sería un segundo caso de uso también bastante habitual, pero bueno, hay muchos más. Tendríamos toda la documentación legal, que podrían ser PDFs en algún archivo, en un SharePoint, o lo tendríamos en el Google Drive o en un Dropbox, y lo único que tenemos es a un agente que revisa si algunos de esos documentos nos está adecuando a nuevos boletines oficiales del Estado, nuevos reales decretos, nuevas legislaciones, ¿no? Exacto, exacto. Tenemos a la gente vigilando de dónde salen las nuevas leyes, como decía SEPOE, pero también las leyes que vienen de Europa, por ejemplo. En el caso de la IA, el AI Act, sabes que es una ley que ha entrado de manera definitiva en vigor el agosto pasado. Y bueno, pues es una ley marco en realidad que pone una serie de normativas sobre la inteligencia artificial, pero que luego cada país va a desarrollar. Y normalmente cada país va a desarrollar por encima de esa ley. Lo normal es que los países, pues bueno, depende un poco también de la política, ¿no? De cada uno de los países, pero bueno, lo habitual, lo que estamos viendo en los países que ya han empezado a desarrollar, suelen desarrollar leyes un poco más restrictivas que este marco que ha marcado la Comunidad Europea. Fíjate que no solo respecto a documentos que ya tengamos, sino a la cantidad de documentos que tenemos como plantillas, ¿no? Es decir, cada Claro, vez que viene un trabajador nuevo ya tenemos una plantilla con los anexos al contrato. Bueno, pues eso formaría parte del compliance, ¿no? Es decir, oye, ¿ha habido algo o alguna novedad legislativa que tenga que cambiar yo mis plantillas o actualizarlas con nuevas cláusulas, etcétera? Entonces, bueno, yo lo pongo ahí encima de la mesa porque el tener 10, 15, 20, 30 plantillas puede ser muy interesante para que a lo mejor no te acuerdas, a lo mejor hay alguna plantilla que tú crees que no le afecta, pero es mejor lanzar a la IA que, oye, revísalas todas, ¿no? Ponlas en contexto y luego me dices si hay que incluir alguna cláusula, hay que modificar o incluso hay que quitar, ¿no? exactamente, exactamente. Sí, incluso, como muy bien dices, todo el mundo de las plantillas que puedes tener para la hora de generar contratos o lo que estés trabajando, contratos, demandas, lo que cada despacho tenga, pero incluso si tienes un sistema que no basado en plantillas, sino un sistema ya con algunas plataformas que hay de gestión de contratos, donde esos textos están en la base de datos, también puedes lanzarlo contra esa base de datos para verificar todos esos textos.